Amigos de Televicentro en todo el país, aquí estamos, es día jueves, el caminar de las noticias, iniciamos hasta las 9:30. Alison, querida y Denita, buenos días. Gabrielita, amigos televidentes, muy buenos días, qué gusto poderlos acompañar en este día jueves en el Comercio TV, con otras noticias del ámbito nacional y también internacional. Un tecito, un cafecito, lo que gusten, ¿no? Con un buen desayuno para salir con mucha energía y ganas. Temperatura en Quito frío, 8 grados centígrados. Bueno, hay que disfrutar el día, parece que va a ser sol, así que póngale toda la energía del caso. ¿Iniciamos? Iniciamos. Contándoles que un fatal accidente de tránsito ocurrido en Padgosh, New York, Estados Unidos, cegó la vida de dos compatriotas oriundos de Gualaceo, provincia de Azuay. El vehículo en el que se movilizaban se estrelló contra un árbol y terminó con el sueño de estos padres de familia que buscaban un mejor futuro para los suyos. Sus seres queridos piden ayuda para repatriar sus cuerpos. Dos familias, pero una misma historia que se juntan en una triste tragedia cuando un accidente de tránsito ocurrido en Pacho, New York, Estados Unidos, cegó la vida de José Pérez, de 47 años de edad, y Luis Vanegas, de 39, ambos oriundos del cantón Gualaceo de la provincia de Azuay. Los dos hombres se encontraban en el vehículo que se estrelló contra unos árboles. Entré a la casa, pero tuvo un accidente de tránsito que es el fallecido. Ha perdido el control, así, ha frenado, escuché así a Ray, pero no le ha cogido los frenos. Y se da un volque y otro y se va contra el árbol, eso yo supe. La noticia del fatal hecho llegó por todos los lados a sus seres queridos que vivían con la ilusión de algún día verlos de regreso. Yo me enteré a las 6 de la mañana, el siguiente día. Ahí tuve esa sorpresa tan difícil. A la medianoche me da la noticia que tengo un accidente y que está él fallecido. Las esposas de los dos coterráneos, por esas coincidencias que tiene el destino, hablaron con sus cónyuges momentos antes de la tragedia. Y ya conversamos un rato, igual ya nos despedimos, y como siempre conversamos, ya nos despedimos, él estaba en la casa. Tarde yo le llamé a mi esposo, conversamos un rato y me dijo: Edith, por favor, ahora estoy trabajando, dice, luego te llamo. Los migrantes que llegaron a los Estados Unidos hace pocos años soñaban construir para sus hijos un mejor futuro, ilusiones que se convirtieron en pesadilla. Decía, tú estás en la casa, por eso yo vine acá para trabajar para ti. El sueño era construir una vivienda para mí, para mis dos guaguas. Tengo dos guaguas, tiene 5 años y el otro 4 años. Luis y José planeaban regresar pronto a Ecuador y ver crecer a sus hijos, niños que hoy deberán continuar sus vidas con la ausencia eterna de sus padres. Sí, o sea, él estaba diciendo que supuestamente va a trabajar un poquito más y va a venir acá a estar con los hijos, y estar acá con la familia. Quiero criar a mis guaguas, quiero criar a mi guagua. Esa era la única ilusión de él, que decía, quiero abrazarles a mis guaguas. Él lloraba mucho por los hijos. Los familiares de los compatriotas fallecidos piden ayuda para la repatriación de los cuerpos. Que me ayude porque, no sé, porque yo, o sea, no, supuestamente nos va a mandar todo para mí y ahora me quedé así sin nada. Sin dinero, yo me siento impotente en hacer nada. Informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez. Jaime Raúl Guzmán, un joven migrante oriundo del cantón Chordelec de la provincia de Azuay, se debate entre la vida y la muerte en un hospital de Pensilvania, luego que el vehículo que conducía perdiera pista y diera varias vueltas de campana. Su desesperada madre pide una visa humanitaria para viajar junto a su hijo. Veamos. Porque soy solita, no tengo quien... La tristeza embarga el hogar de Zoila Guzmán, madre de Jaime, quien sufrió un accidente de tránsito en los Estados Unidos que lo mantiene en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Reading en el estado de Pensilvania. Puede ser que el teléfono se ha caído y él por coger el teléfono se va desviándose en esa curva. El compatriota oriundo del cantón Chordelec de la Azuay salió de su país hace 6 años en busca de mejores días para su familia. Él estaba haciendo el papá de nosotros para mantener. La madre del compatriota se enteró de la noticia a través de una llamada telefónica. Mi sobrina de allá me dijo que malito está, pero ella no me supo decir que está él en coma. Zoila cuenta que habló con su hijo días antes del accidente. Dice entre lágrimas que Jaime se preparaba para regresar al Ecuador. No voy a ir con plata, pero yo ya me voy a ir a ver a ustedes para poder trabajar allá y ayudarle a usted. El connacional sufrió una fractura en su espina dorsal que le ha complicado uno de sus pulmones, por lo que debe utilizar tubos de oxígeno, máquinas de respiración y sonda para alimentarlo y aplicarle medicamento. Por la boquilla está todos los cables que le están... Dijo que está respirando solo a fuerza de máquina. La sufrida madre tiene fe en Dios, devoción que le anima para viajar a los Estados Unidos y estar junto a su hijo. Quisiera que me ayudaran por lo más pronto la visa para irme. Informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez.
Y en el sector de la ferroviaria baja al sur de Quito, una bebé de horas de nacida fue abandonada en un contenedor de basura. Un reciclador la encontró, pero lastimosamente tenía algunas horas de haber muerto. En el día a día hay hechos tristes, dolorosos, pero hay casos que duelen el alma relatar. Un joven que se gana la vida reciclando se topó con un cuadro espantoso. Al levantar la tapa del contenedor con la luz del alumbrado público, vio un pequeño cuerpo mezclado entre la basura, desnudo, con lo que sería la placenta. Presumen que lo dejaron con el propósito que nadie sepa de su suerte. Sí, bebita sin nada, solo con la placenta, todo, pero hay que la madre que eso que eso no se le hace a una niña recién nacidita. Sin pensar dos veces lo tomó entre sus brazos, llamó a una compañera que iba más adelante, lo cobijaron con una chalina y corrieron hasta la estación de bomberos que está a 3 cuadras del lugar donde encontraron a la pequeña. Fría, porque ya los dedos eran morados, todo el cuerpo, todo. Lastimosamente, cuando llegó la ambulancia fue para confirmar que el pequeño cuerpo tenía algunas horas de haber muerto. Se trataría de una recién nacida, estaba completa, no se puede determinar las causas del fallecimiento. Entre las hipótesis, posiblemente por el frío y el lugar donde la dejaron, o algo pasó en el parto. Esta actividad no es legal, es ilícita. Y llamar a la concienciación a la ciudadanía. Hay los padres, hay abuelos que pueden colaborar con el apoyo, el sustento de esos niños que vienen al mundo. Pero como haya sido, el hecho que la dejaron abandonada en el contenedor de basura resulta, por decirlo menos, preocupante y doloroso. Es un ser inocente que nunca pidió venir a este mundo, mucho menos para que lo dejen como algo que se desecha porque ya no sirve. Hay un tema de deterioro del tejido social. La vida de una persona no puede estar manipulada por A o B circunstancia. Quienes han cargado en su vientre a ese pequeño ser, sentir cómo va creciendo, respirar felicidad con sus movimientos, saben lo que es el amor de madre. No tiene corazón, no tiene temor de Dios. Sabemos que todo lo que hacemos en esta vida lo pagamos. No lo pagamos arriba, lo pagamos aquí en la tierra. Solo el hecho de saber de tan doloroso cuadro, el alma se les parte, no encuentran justificación para semejante decisión. En Quito informó Iván Casamen. Es tiempo de contarles que esta madrugada en el sur del distrito metropolitano de Quito fue desarticulada una presunta banda delictiva dedicada al robo de personas y domicilios. En 6 allanamientos, igual número de sospechosos fueron detenidos, además decomisaron armas de fuego. Veamos. Cuando el reloj indicaba que un nuevo día empezaba, elementos tácticos del Grupo de Intervención y Rescate, Fiscalía y agentes de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial coordinaban los últimos detalles. Con las órdenes de allanamiento, las direcciones exactas, los equipos cruzaban las calles del sur de la capital en busca de 6 supuestos integrantes de una banda delictiva que visitaba casas ajenas. Les sorprendieron dormidos, al parecer este día les tocó descansar de los seguimientos, actuaban especialmente en horas de la noche y madrugada. Desarticular una organización delictiva dedicada al robo de domicilios, robo de locales comerciales. De las denuncias presentadas por los afectados, estarían implicados en al menos una docena de robos. Tenían como centro de operaciones del sur de la capital, pero se movían por todo el distrito metropolitano de Quito. De los supuestos integrantes de esta organización, ni las mascotas se salvaban, las envenenaban para evitar ser delatados. Con los perros eliminados ingresaban a los domicilios sin hacer mucho ruido. Al primero que asomaba lo encañonaban, sometían a los ocupantes y se tomaban todo el tiempo para empacar lo que les significaba dinero rápido y que tenía demanda en el mercado. A sus víctimas los proceden a maniatar ingresando con armas de fuego. Durante algunos meses fueron investigados por asociación ilícita. Cuando tenían oportunidad incluso ingresaban donde sabían que guardaban maquinaria de construcción y se llevaban las herramientas. De conformidad con el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal, se sanciona con una pena de 3 a 5 años. Los sospechosos son todos ecuatorianos, entre ellos una mujer. Mega Impacto número 13 permitió el decomiso de 2 armas de fuego, una larga, así como una pistola, entre otras evidencias. Lo hacen de forma violenta y perjudican el patrimonio de los ciudadanos. Como que les dieron de su propia medicina. Cuando se despertaron se encontraron con visitas extrañas, encapuchados y armados, solo que en esta ocasión los que llegaron eran policías que cargaban orden judicial.
Con cámara de Henry Peñaranda, en Quito informó Iván Casamen. Y la policía de Azuay desarticuló una presunta banda delictiva que se dedicaba al robo en la ciudad de Cuenca. El operativo Magnate 7 realizado esta madrugada dejó 9 personas detenidas durante los allanamientos. A los presuntos integrantes de una banda delictiva que operaba en la capital Azuaya les cayó en medio del sueño de la madrugada el amplio operativo denominado Magnate 7, donde participaron decenas de policías y 8 fiscales. Así lo sorprendió la policía especializada en un barrio del sector del Cebollar, donde todos los supuestos delincuentes vivían como buenos vecinos. Identificadas con sus nombres, apellidos y toda su identidad. Los uniformados buscaban desde hace tiempo a varias personas integrantes de la banda que se dedicaban al robo en toda la ciudad. Robo de accesorios de vehículos, computadoras de vehículos y objetos que se encuentran en el interior de los carros. También robo a domicilios. 7 viviendas fueron allanadas, en cuyo interior se encontró herramientas, carteras, teléfonos celulares y accesorios de vehículos. Billetes falsos también se hallaron en esta requisa. Asociación ilícita, además, para poner en circulación moneda falsa. Esta bien organizada banda, conformada por ciudadanos ecuatorianos y colombianos, hombres y mujeres, tenían muy bien planificado su participación al momento de delinquir. Unos a dirigir a la agrupación, otros que hacen los robos a los domicilios y a los vehículos, otros que hacen los pedidos de los accesorios y otras personas que adquieren, los comercializan y luego los venden a terceras o cuartas personas. Fiscalía y policía especializada siguieron los pasos de este grupo delictivo por más de 2 meses. Interceptación de llamadas telefónicas, grabaciones, toma de fotografías, videos y comunicaciones. Varias personas fueron detenidas. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. 3 delincuentes con armas de fuego en mano asaltaron a los clientes de una pizzería ubicada en la zona rosa de la ciudad de Manta. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad, donde se observa cómo en menos de un minuto desvalijan a varias personas. Los administradores de bares y restaurantes piden más control en esa zona de Manta. Miremos. 30 segundos es el tiempo que le tomó a 3 delincuentes realizar un robo a mano armada a clientes de una pizzería en la zona rosa de Manta. Las víctimas fueron desvalijadas de sus pertenencias personales. Nosotros cerramos de lunes a jueves a las 11 de la noche y lastimosamente teníamos un par de clientes y fueron sorprendidos por 3 ladrones. Quienes tienen negocios en la avenida Flavio Reyes aseguran que esta no es la primera vez que delincuentes asaltan a clientes o locales de este sector comercial de Manta. En algunos locales de esta zona ha sucedido ya algunas veces, sino que ya ahora pues ya se ha hecho más público por las redes sociales porque la gente quiere que a través de las redes ya se haga un hincapié y que las autoridades tomen cartas en el asunto. Los días con menos afluencias de personas es donde más se registran este tipo de incidentes, denuncian quienes viven en este sector. No podemos salir muchas veces ni a los portales porque cuando menos se acuerdan pues andan estos señores en moto y le asaltan, ¿no? Le quitan todo lo que tienen. Sobre este tema, la policía de Manta informó que el caso está en proceso de investigación. Hasta la fecha, 2 asaltos han sido denunciados en esta zona. Mediante las investigaciones y personal de la Policía Judicial que se encuentra investigando, ya tenemos algunas pistas de las personas que pueden ser los causantes de este hecho. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Y agentes de inteligencia de la policía realizaron una requisa en el Centro de Detención Provisional de Pichincha. El operativo permitió el decomiso de celulares, sobres con droga, dinero, licor, objetos cortopunzantes, entre otros. La visita sorpresiva de agentes de la Unidad de Inteligencia Penitenciaria reveló algunas anomalías en el interior de las celdas del Centro de Detención Provisional del Inca, ubicado al norte de Quito. Cuando los privados de la libertad descansaban, los uniformados ingresaban en busca de artículos que no están permitidos en el interior de un centro carcelario. Por acciones investigativas, los policías sabían que los internos disfrutaban de algunos privilegios. Entre los artículos encontrados constan 30 teléfonos celulares, 25 chips de diferentes operadoras, 217 sobres de papel con presunta droga, $500
En efectivo, 50 objetos cortopunzantes, además de 4 galones de licor, 33 pipas, 39 cargadores, chips, cables USB, memorias, fosforeras, tijeras. Muchos de los objetos, especialmente la droga, estaba encaletada en cajones de madera, esto para evitar las revisiones, es decir, utilizaban todo el ingenio para esconder la sustancia. estos objetos prohibidos fueron encontrados en el interior de las celdas donde permanecen las personas privadas de libertad. Una vez más, la pregunta que hasta cansona resulta: ¿por dónde ingresa la droga? ¿Cómo hacen para burlar los controles? ¿Acaso los filtros de seguridad están fallando? ¿O el ingenio de algunas visitas supera toda revisión? Por las evidencias decomisadas en el interior del CDP, el movimiento de sustancias prohibidas era un secreto de pasillo. En Quito informó Iván Casamen. Vamos a retornar un minuto más. Ahí le vamos a contar que el juez del Tribunal Contencioso Electoral supera etapa de evaluación hecha por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Y además, por falta de acuerdos entre el municipio y la prefectura, no hay fecha de reubicación de los ciudadanos venezolanos que están en la capital. El desarrollo de esta información y mucho más al volver. Gracias por acompañarnos en este día jueves. Ahora vamos a contarles que juez del Tribunal Contencioso Electoral se convierte en el primero en superar la etapa de evaluación y no ser cesado en sus funciones por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Le contamos de quién se trata. El juez del Tribunal Contencioso Electoral TSE, Arturo Cabrera, supera la etapa de evaluación que lleva a cabo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio y podrá seguir en funciones, al igual que Patricia Guaycha, quien no fue evaluada. Misma suerte no corrieron 3 de sus compañeros, entre estos, la actual presidenta del TSE. Cesar en funciones y dar por terminado anticipadamente el periodo del 2016 al 2012 de Magíster Mónica Rodríguez Ayala y doctor Vicente Cárdenas Cedillo, como jueces principales del Tribunal Contencioso Electoral en funciones, y cesar en sus funciones prorrogadas al doctor Miguel Ángel Pérez Astudillo como juez principal del Tribunal Contencioso Electoral. En parte de la resolución sobre la evaluación a los jueces y juezas del Tribunal Contencioso Electoral, se establece como argumento para separarlos del cargo falta de legitimidad, porque el Consejo de Participación que los designó en esa fecha habría tenido vínculos con el anterior régimen. Adicionalmente se habla de conflicto de intereses. Presidenta Mónica Rodríguez, conflicto de intereses por haber fungido como vocal suplente del Consejo Nacional Electoral. Juez Miguel Ángel Pérez Astudillo, conflicto de intereses por haber participado dentro del equipo técnico del mismo proceso en el que fue designado juez del Tribunal Contencioso Electoral. Juez Vicente Honorato Cárdenas Cedillos, con capacidad profesional, incumplimiento del artículo 28 del reglamento por irregularidades en la valoración de los méritos. Mónica Rodríguez, Miguel Pérez y Vicente Cárdenas tienen 3 días de plazo para presentar la apelación a la resolución del Consejo Transitorio, informó Héctor Romero. Y el Consejo de la Judicatura Transitorio anunció que evaluará a los 21 jueces de la Corte Nacional de Justicia. Las autoridades del organismo garantizaron la imparcialidad y transparencia en este proceso. Que las autoridades de la Corte Nacional de Justicia sí son susceptibles a evaluación. Así lo determinó el Pleno del Consejo de la Judicatura Transitorio, por lo cual decidieron iniciar este proceso a 21 jueces del organismo de justicia. La Corte Nacional de Justicia, las Cortes Provinciales, los tribunales y juzgados que establezca la ley y los juzgados de paz son órganos jurisdiccionales. Por eso es que es fundamental realizar esta evaluación. Una evaluación a la Corte Nacional de Justicia que no tiene ánimo de perseguir a nadie, sino buscar establecer el desempeño ético y transparente de los jueces. Aquí no hay manipulaciones, aquí simplemente pues nosotros vamos a proceder despolitizando totalmente la justicia. En esta evaluación se tomará en cuenta los exámenes especiales realizados recientemente por la Contraloría General del Estado al patrimonio de los integrantes de la Corte Nacional de Justicia. Merlo aseguró que este proceso será transparente. La mayor probidad en la forma de evaluación, imparcialidad y sobre todo solvencia para que tanto las juezas y los jueces se sientan absolutamente tranquilos.
El Pleno del Consejo de la Judicatura ya analiza varias propuestas de metodologías de evaluación que podría ser aprobada la próxima semana. La primera presentada por la vocal Angélica Porras, que plantea una estrategia que se basa en estándares internacionales y recomendaciones de expertos ecuatorianos. La segunda, elaborada por asesores de la presidencia del Consejo de la Judicatura, en la cual se propone evaluar a los jueces nacionales con base en los parámetros utilizados para la renovación parcial del organismo que se ejecutó en el 2014. En Quito informó Adriana Rojas. Tiempo de contarles que 73 son los aspirantes que quieren ser parte del Consejo Nacional Electoral definitivo. De este número solo quedarán 5 titulares y sus suplentes. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio está a cargo de esta selección. Veamos. Fueron 98 organizaciones las que presentaron postulaciones para la conformación del nuevo Consejo Nacional Electoral. 15 pertenecen a partidos y movimientos políticos, 14 a universidades y escuelas politécnicas y 69 son de colegios profesionales y organizaciones en general. Del total de 98 organizaciones salieron los 73 postulantes, 11 por la ciudadanía y 62 por las organizaciones. Concluida la fase de recepción de postulaciones, continuamos desde el día de hoy realizando el informe de verificación de requisitos, prohibiciones, inhabilidades y méritos. Para la calificación de méritos, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio ha establecido 2 matrices. Una matriz que corresponde a las organizaciones, porque las organizaciones, según el artículo 7 del mandato, tienen que primero acreditarse según los requisitos de representatividad, trayectoria y vinculación con la comunidad. Todas las organizaciones, con excepción de las organizaciones políticas, que tienen que acreditar haber participado en las elecciones del 2017 con candidatos a asambleístas nacionales y o presidenciales. Y si es que la organización no acredita, el postulante no califica. Superada esa fase, se aplicará la matriz del postulante, donde se verificarán los requisitos como ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos de participación. Luego se analizarán inhabilidades y prohibiciones. Si es que efectivamente ningún candidato incumple con estas prohibiciones, pasamos a la matriz de méritos, que está en el artículo 14 del mandato. Y según eso vamos a indicar si es que cumplen, con cuáles méritos cumplen, y toda esta matriz vamos a presentar en el informe de recomendación del día martes. Para el proceso de impugnaciones del Pleno del Consejo de Participación deberá decidir sobre 14 postulantes. Van a impugnación ciudadana en audiencia pública de descargos, como siempre se ha hecho. Y después de eso, bueno, el Pleno obviamente tiene que decir sobre los 5 principales y los 5 suplentes. Aquí se descarta que quienes actualmente se encuentran en el Consejo Nacional Electoral Temporal estén impedidos de participar o tengan que renunciar a sus cargos. Sería el caso de la actual vicepresidenta Diana Tamaín, Camila Moreno y José Cabrera. Informó Héctor Romero. Y la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores SEDOCUT, junto con varios colectivos y ciudadanos, marcharon este día miércoles en protesta por las medidas económicas que el gobierno central ha implementado como parte de su programa económico. Según manifestaron, el aumento en la gasolina súper o la aprobación de la ley de fomento productivo benefician a los que más tienen y perjudican a los sectores populares. Hicimos la marcha la semana pasada, ahora esta es la continuación para preparar las del 20 de septiembre, que es la necesidad más grande, que es en contra de la privatización, por la seguridad social y en la defensa que el gobierno no se lo privatice. Lo que nosotros estamos peleando ahorita aquí es por la creación de empleo. Eso es todo el proceso que estamos trabajando dentro de este nivel. La otra parte para nosotros es por qué los señores del gobierno ya dijeron que sí hay que vender ciertas empresas. Ese es uno de los problemas de fondo. Nosotros le decimos al país, nosotros no aceptaremos la privatización porque es el colmo que aquí en este país se privatice el patrimonio del país, el patrimonio de los ecuatorianos.
La Asociación de Gasolineros del Guayas advierten con suspender la compra de combustible si el gobierno no resuelve su demanda que busca la restitución del margen de utilidad de 13 a 18 centavos. Según los dirigentes, el aumento de la super los ha obligado a incrementar en $8.000 su inversión en las comercializadoras. Miremos. ¿Por qué? Porque subió la venta diaria. Tras varias gestiones y diálogos infructuosos en torno al futuro de su margen de utilidad en la venta de combustibles, dicen que están decididos. De no comprar combustible. Hoy día vamos todos los productos y hoy día vamos a confirmar el día, no estamos pidiendo ganar más, sino ganar lo que nos habían considerado hace 15 años del 18%. La Asociación de Distribuidores de Guayas parece desafiante, pues sostiene que la eliminación del subsidio, que derivó en el aumento del precio de la gasolina super, no les ha hecho ningún favor. Nosotros necesitamos en este momento $8.000 adicionales para comprar el producto. Tenemos represado hace 15 años el transporte, acordémonos que a nosotros también nos suben los precios de los insumos. Cuestionaron además los procesos administrativos en contra de quienes ofrecieron súper a un precio inferior al establecido en el decreto ejecutivo. No debería habérselo abierto al distribuidor, sino a la comercializadora que está permitiendo esa guerra de precios. En Guayas hay 180 gasolineras y a nivel nacional 1.200 estaciones. Todas estarían dispuestas a plegar a esta medida de hecho. Sin embargo, los dirigentes aclaran que se trata de un anuncio de carácter preventivo, pues su ejecución dependerá de los acercamientos que haga el gobierno. Aspiramos a que se dé el diálogo y somos amigos del diálogo. Lo hemos hecho durante estos 16 años ya. La línea que subyace entre la propuesta y la protesta estará supeditada a un péndulo que tendrá en vilo al país, informó Jorge Escobar. Y desde la Cámara de Industrias están a la espera de que inicien los diálogos para analizar cómo y en cuánto se elevará el precio de la gasolina diésel industrial. Mientras tanto, analistas señalan que la medida compromete a un sector importante en la economía nacional. El anuncio se hizo el mismo día en que se conoció que la gasolina super iba a subir de precio a $2.98 por galón. A decir del ministro de Finanzas, Richard Martínez, no se tocaría el precio del diésel para el transporte público, pero se revisaría el subsidio de este combustible para la industria. No obstante, los detalles aún están pendientes. Esta medida preocupa al analista económico Pablo Dávalos, pues explica que tiene consecuencias grandes. Implica que los precios que los productores, sobre todo en el sector de transporte, en el sector de movilización, en el sector de pesca artesanal, el sector de la industria camaronera, etcétera, tengan que incrementar sus costos, porque el diésel forma parte de los costos primarios de producción de estos sectores. Del lado de la industria, en cambio, no se percibe mayor preocupación. Dicen que esperarán a los diálogos para analizar el tema. Nuestra sugerencia va en la línea de que hay que abrir este espacio de diálogo, contrastar cifras, mirar de forma realista las condiciones de competitividad de estos sectores que traen tantas divisas al país en una economía dolarizada y en función de ello y en la medida de lo posible, de común acuerdo, tomar una decisión. Pero que hay sectores más sensibles y ponen ejemplos. Que en el caso de la pesca el problema principal obedece al hecho de que la flota pesquera es vieja, tiene promedios de antigüedad en el orden de 40 años, todo lo cual determina motores igualmente viejos que consumen mucho combustible, pero tampoco ha habido una política pública que favorezca la renovación de esta flota. A decir de Dávalos, las medidas que ha tomado el gobierno nacional respecto a los subsidios tienen una sola razón de ser. No por razones fiscales, sino porque quiere acercarse al Fondo Monetario Internacional y quiere negociar con el Fondo Monetario Internacional, cumpliendo previamente los requisitos y las condicionalidades para decir que el Fondo Monetario no le ha condicionado absolutamente nada. El gobierno, por su parte, anunció que abrirá un diálogo para discutir también el resto de subsidios. En Quito informó Andrea Orbe. La falta de acuerdos entre el municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la prefectura de Pichincha postergó el operativo de reubicación del grupo de ciudadanos venezolanos que pernoctan en las cercanías de los terminales terrestres de la ciudad de Quito. Veamos.
La decisión de realizar un operativo de reubicación del grupo de ciudadanos venezolanos que pernoctan en las cercanías de las terminales terrestres de Quito surgió luego de varias reuniones entre las autoridades municipales, gubernamentales y la prefectura de Pichincha. En ellas se estipuló que se brindarían alternativas para que estas personas puedan continuar su rumbo. Sin embargo, durante la última convocatoria, en la que se tenía previsto fijar la fecha para realizar la intervención, la falta de acuerdos provocó la suspensión de esta acción. Sí nos preocupa que ya el momento que tengamos que generar las acciones, pues estemos todavía con el incumplimiento de otras responsabilidades. El objetivo de la denominada intervención guiada era para albergar a estos ciudadanos en centros temporales de tránsito. Actualmente el municipio acoge a 120 personas, tiene disponibilidad para 60 más. El resto, según el Cabildo, debía ser responsabilidad de la prefectura. Con 105 cupos que tenía que establecer el GAT provincial, pero lastimosamente todavía no los tenemos. Esta discrepancia provocó la suspensión del COE metropolitano, convocada por el decreto de emergencia debido a la ola migratoria. Yo no puedo seguir activado un COE en donde no llegamos a definiciones, si no hay los otros espacios, que creo que ustedes me tengan que entender, lo que haríamos es sacarles de Carcelén y que se vayan a otro parque. Mientras tanto, estos improvisados campamentos continúan acogiendo a no menos de 100 personas. Se espera que en las próximas horas la prefectura de Pichincha emita un pronunciamiento respecto a este tema, informó Sofía Vintimilla. Y el flujo de venezolanos que ingresan por el puente de Rumichaca varía de acuerdo al día. Se espera que en las próximas semanas se incremente la cantidad de migrantes. Por ahora, se mantiene un promedio de 800 extranjeros diarios. Según las estadísticas migratorias, han ingresado a Ecuador 641.353 venezolanos de enero al 27 de agosto de este año. De ellos, 524.827 salieron con destino a otras naciones de Sudamérica y 120.000, es decir, el 18%, se quedaron en este país. Tras la extensión del estado de emergencia, los extranjeros siguen haciendo su ingreso por el puente de Rumichaca. El corredor humanitario continúa sirviendo desde esta frontera a un promedio de 90 ciudadanos diarios que desean viajar hasta Huaquillas, mientras que el ingreso fluctúa entre los 800 migrantes por día. La ciudadanía puede visualizar y puede hacer un análisis comparativo de cuántos compatriotas venezolanos se encontraban en los días anteriores y cuántos venezolanos están el día de hoy. Yo creo que ha bajado y es visible la situación. De acuerdo a las coordinaciones que mantienen las oficinas de migración tanto de Ecuador y Colombia, se prevé que en los próximos días habría la llegada de 3.000 ciudadanos venezolanos, los que sellaron su ingreso a Colombia, tomando en cuenta las facilidades que ahora brindaría Perú con respecto a la unificación familiar. Posiblemente llegue un flujo bastante fuerte en las semanas próximas, pero nosotros estamos preparados. Relacionarse con el flujo que puede ingresar estos últimos días por Rumichaca. En cuanto a la ciudad de Tulcán, ha disminuido el tema de las ventas informales y la ocupación de espacios públicos por parte de los extranjeros. Ha bajado considerablemente el número de personas que antes teníamos en cada una de las esquinas vendiendo caramelos o vendiendo figuras de la moneda venezolana para de alguna forma tener ingresos económicos. En lo que se refiere a la terminal terrestre, se terminaron las extensas filas que realizaba la ciudadanía local para poder movilizarse a distintas ciudades del país. La fluidez en el transporte interprovincial es una total ventaja. Ha bajado notoriamente la afluencia de extranjeros. Ahora los ciudadanos locales de aquí de Tulcán, del Carchi, ya podemos movilizarnos con mayor normalidad como antes lo hacíamos antes, con mayor seguridad. La venta de caramelos para aquellos que llegan y no tienen como destino Perú es rentable. Para ellos Tulcán es una ciudad solamente de paso y esperan reunir el dinero suficiente para su viaje. Incluso lo hacen indocumentados. En un hotel con $6, no, pero estoy yo y mi hermano, entonces entre los dos con eso comemos y pagamos el hotel. Pero hoy como sea lo que hagamos hoy no vamos a comer, hoy lo que hagamos es por el pasaje para irnos. Si llegamos, aunque sea que lleguemos a Ibarra y de Ibarra, bueno, ahí conseguimos y de ahí llegamos así. Me vine documentado con una cédula que saqué a los 12 años de edad, de los cuales se vence en el 2022, pero por el hecho de que no se le ven los dos primeros números no me quieren dar la carta andina para poder hacer un pasaje, para poder trasladarme hacia donde mi hermano. Desde Tulcán informa Miriam Enríquez. Y es que las autoridades migratorias de la comunidad andina se reunieron para establecer medidas a la masiva llegada de inmigrantes venezolanos, Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú. Los países miembros buscan crear políticas comunes para el ingreso ordenado, seguro y responsable de estos ciudadanos venezolanos. Miremos. Los países miembros de la comunidad andina se reunieron en la sede de la Secretaría General en Lima
para abordar el tema de la migración venezolana en los países de la región, provocada por la crisis social y económica que vive el país bolivariano. En la reunión de carácter privado, los representantes de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia se comprometieron a fortalecer los procedimientos para el ingreso de migrantes venezolanos. No tenemos por eso ninguna intención de cerrar fronteras y vamos a permitir que los ciudadanos venezolanos ingresen de manera ordenada, regular y segura. Los países solicitarán al gobierno de Nicolás Maduro facilitar los documentos a los ciudadanos venezolanos que deseen desarrollar sus actividades en los Estados miembros. Como son la certificación de sus hechos vitales para la afiliación, los documentos de identidad o cédula de identidad, así como los documentos de viaje correspondientes, entiéndase pasaporte. Respecto a la ayuda humanitaria de organismos internacionales, aseguran que esta debe ser organizada para que la asistencia llegue de mejor forma a los migrantes. Que permita ser eficiente y eficaz para ayudar a los migrantes venezolanos y también ayudar a los estados para que puedan fortalecer sus servicios públicos de atención a estos migrantes. El encuentro se realizó después de que las autoridades de Colombia y Perú decidieran fortalecer las medidas para atender a los ciudadanos venezolanos. Entre las acciones está la creación de una base de datos conjunta para identificar principios mínimos migratorios que permitan atender con mayor efectividad este fenómeno social. Por su parte, el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó que los migrantes venezolanos han sido víctimas de racismo y xenofobia. El hecho de que haya hermanas y hermanos venezolanos que se hayan ido a otros países ha sido utilizado de manera bárbara, de manera criminal, de manera racista y xenofóbica por gobiernos xenófobos y racistas que fomentan a través de medios de comunicación el odio hacia los venezolanos y hacia las venezolanas. La crisis en Venezuela ha provocado que miles de ciudadanos migren a países vecinos. Según las Naciones Unidas, 2.3 millones de habitantes han salido de Venezuela. Por otro lado, la Organización de Estados Americanos, OEA, convocó a una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente para el próximo 5 de septiembre en Washington, para tratar la crisis migratoria originada por la situación en Venezuela. Con la realización de Marco Ruiz, informó Edison Saavedra. En otro tema les contamos que el actual asambleísta José Serrano no pudo rendir su declaración en el caso de presunta tortura a estudiantes del Colegio Mejías, detenido en septiembre del 2014, ya que la fiscal que está al frente del caso no asistió a dicha diligencia. Hasta la Fiscalía General del Estado llegó el expresidente de la Asamblea Nacional y actual asambleísta José Serrano para rendir su declaración por la denuncia que pesa sobre él en el caso de una presunta tortura a estudiantes del Colegio Mejía detenidos en septiembre del 2014. Pero según mencionó, por cuestiones ajenas a él, no se pudo realizar dicha diligencia. La Fiscalía también y la señora fiscal habrá tenido algunas otras diligencias que impidieron que se pueda tomar esta versión. Esto es entendible y obviamente nosotros lo que manifestamos es que tan pronto nos requiera la señora fiscal o la fiscalía para esta o para cualquier otra investigación, pues aquí vamos a estar. La oficina donde debía rendir la versión el doctor José Serrano está completamente cerrada. No hay ningún amanuense, no hay ningún secretario. Es raro porque los amanuenses no van a las audiencias, pues los amanuenses tienen que estar sentados aquí. Según dio a conocer José Serrano, él no aclarará ningún caso de procesos judiciales a la luz pública. Voy a ser muy respetuoso del proceso de investigación de la señora fiscal y de los jueces en su momento, y ellos sabrán tomar las decisiones pertinentes en función de las evidencias y de las pruebas. A decir del abogado Realpe, el asambleísta Serrano sería quien encabezaría la lista de denunciados por el presunto delito de tortura, ya que la noche del 18 de septiembre del 2014, los mismos alumnos habrían visto que el exministro del Interior ingresó al regimiento Quito. Los delitos se cometen por acción u omisión. Si él no dio órdenes para que les hagan eso a los estudiantes, como presuntamente puede darse el caso, él tenía la obligación de impedir que les golpeen, y ese momento cuando ingresó al regimiento Quito debió haber ordenado a los policías que les trasladen inmediatamente a la unidad de flagrancia ante un juez de garantías penales. En este impulso fiscal, la comparecencia de José Serrano sería el último, por lo que el abogado Realpe solicitará nuevamente hora y fecha para que se cumpla esta diligencia. Informó Patricia Aldaz.
Le vamos a contar que a 20 meses de prisión fue reducida la pena de una exfuncionaria del IES por enriquecimiento ilícito. Esta medida fue tomada debido a que la sentencia se sometió a una figura de procedimiento abreviado. Le contamos. La Corte Provincial de Pichincha aceptó un recurso de apelación que interpuso María Sol Larrea, excoordinadora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quien paga una sentencia de 4 años y 6 meses de prisión, pero con el fallo a su favor su pena se redujo a 20 meses de cárcel. El argumento de la magistrada que dio trámite al recurso legal se basó en que en el delito de enriquecimiento ilícito del que se le acusa a Larrea fue cometido previo a la aprobación del Código Integral Penal. Larrea fue investigada después de que la Contraloría emitiera un informe con indicios de responsabilidad penal por un proceso de contratación de servicios de limpieza para los hospitales de Santo Domingo y Babahoyo. La exfuncionaria y su esposo fueron procesados y sentenciados. Actualmente cumplen su pena en la cárcel de La Tacunga. Informó Carolina Basante. Es tiempo de contarles que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, realizará una visita oficial a Japón desde este 3 al 8 de septiembre para fortalecer las relaciones de ambos países. Esta sería la primera visita de un mandatario ecuatoriano al país asiático en 8 años. El gobierno japonés anunció que acogerá con satisfacción la visita de Moreno y espera que sirva para profundizar aún más las relaciones de amistad entre las dos naciones en un año en el que se cumple el centenario del establecimiento de relaciones diplomáticas. El presidente de la República, Lenín Moreno, inauguró la edición 24 de la Feria Internacional Quito Construcción. Durante el evento, el primer mandatario invitó a las empresas constructoras a sumarse al proyecto Plan Casa para Todos y resaltó su compromiso con este sector para la reactivación económica del país. Esto nos contó. El gobierno intenta rescatar y ayudar al sector con el programa que hemos denominado Casa para Todos. Además, se oye bien, es parte de un programa más grande, que es un programa Toda una Vida. Toda una vida porque un gobierno, una ciudadanía responsable deben saber cuidar de sus ciudadanos y haremos justicia con aquellos hermanos que ya han esperado demasiado tiempo por un techo digno, seguro y bonito. Y es momento de irnos a una pausa comercial, amigos televidentes, pero faltan pocos días para que el ingreso de estudiantes en la región Sierra y Amazonía inicie, y este inicio se dará de manera escalonada. Alarmante, le vamos a contar que aproximadamente el 40% de embarazos adolescentes registrados en comunidades rurales en el país se presenta en niñas menores de 15 años. Esto y más al retornar en los noticieros de Televicentro. Una pausa y venimos. Gracias por acompañarnos. Continuamos con más información. Faltan pocos días para que el ingreso de estudiantes de la región Sierra y Amazonía inicie. Será de manera escalonada desde el próximo 3 al 10 de septiembre. 1.950.000 estudiantes son los que iniciarán clases desde el próximo 3 de septiembre en la región Sierra y Amazonía. El 75% corresponde a establecimientos públicos y el 25% a particulares. Iniciamos con 6.744 unidades, las fiscales son alrededor de 4.850 y todas estas se les hace una verificación previa para que puedan estar en las óptimas condiciones para iniciar clases. Su ingreso será escalonado. El lunes 3 de septiembre ingresarán los estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato. El martes 4, los de educación básica superior, es decir, octavo, noveno y décimo de básica. El miércoles 5, los de educación básica media, quinto, sexto y séptimo de básica. El jueves 6, los de educación básica elemental, es decir, segundo, tercero y cuarto de básica. El viernes 7 ingresarán los de primero de educación básica y finalmente el lunes 10 de septiembre los de educación inicial. Es importante mencionar que la sumatoria de la compra de uniformes, textos y útiles no puede superar un salario mínimo vital, es decir, los $386. Desde el Ministerio de Educación se explicó que hay 105.000 alumnos nuevos en el sistema fiscal. De ellos, alrededor de 2.300 son de nacionalidad venezolana. Las inscripciones aún están abiertas. Desde el 27 de agosto hasta el 3 de septiembre que iniciamos clases, todavía estamos en un proceso de inscripciones continuas, es decir, todos los estudiantes que todavía no se han inscrito en el sistema fiscal o todavía quieren hacer un cambio, por ejemplo, de un particular a fiscal, esta semana lo pueden hacer. Adelantó que al igual que otros años, se espera que los funcionarios públicos ingresen a sus labores diarias a partir de las 9:30 de la mañana, pero que habrá que esperar la confirmación por parte del Ministerio del Trabajo.
En Quito informó Andrea Orbe. Y a propósito de esto mismo, entidades del municipio de Quito crearon el Plan de Prevención, Respuesta y Movilidad para el retorno a clases, donde se realizan diferentes operativos de control, entre ellos a transportes informales que realizan esta labor sin estar debidamente certificados. Veamos. Miles de estudiantes iniciarán el nuevo ciclo escolar este 3 de septiembre y para esto el municipio creó el Plan de Prevención, Respuesta y Movilidad para el retorno a clases 2018, mismo que inició el 25 de agosto y culminará el 23 de septiembre. Son 2.589 funcionarios, 1.808 de la Agencia Metropolitana de Tránsito, 500 del Cuerpo de Agentes de Control, 131 del Cuerpo de Bomberos de Quito, 50 del COE Metropolitano y 100 de la Secretaría de Seguridad. El objetivo es brindar seguridad ciudadana, control de transporte público, escolar, el uso adecuado del espacio público, entre otros. He dado la disposición absolutamente clara que se hagan los controles a todas las personas que estén infringiendo la norma, sean de la nacionalidad que sean. Por su parte, la Agencia Metropolitana de Tránsito, por quinto año consecutivo, ha capacitado a los conductores de transporte escolar e institucional. 6.508 conductores de transporte escolar fueron capacitados. Socializado a través de sus capacitaciones cuál es el verdadero uso de los respectivos institutos de seguridad. En este sentido, la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional del Ecuador deja claro que, según acuerdo ministerial, los rectores deben ser los responsables de la contratación del servicio de transporte. El acuerdo es entre los padres de familia y, en este caso, la operadora. Por eso es que el rector tiene que firmar un contrato estableciendo los precios. Los transportes escolares han establecido ciertos parámetros como la utilización del discopare, utilización del cinturón de seguridad y que cuente con el sello de la AMT. Cada unidad debe estar acompañado de un maestro, como lo dice el reglamento a la ley de tránsito. No puede ir una persona no autorizada dentro del vehículo. Además, solicitan mayor control a transportes informales. Porque no es justo de que existan unidades pequeñas, por ejemplo, autos, que lleven 7, 8 niños. Vamos a controlar el transporte informal en las unidades educativas para no poner en riesgo la seguridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, la empresa pública de pasajeros ha preparado un contingente de 240 unidades. Se mantendrá la tarifa de la mitad de pasaje, que es de 12 centavos. Estas unidades de expresos circularán con frecuencia de 10 minutos entre las 6 de la mañana y las 6:40, dependiendo de cada una de las rutas. Informó Patricia Aldaz. Presta mucha atención, amigos. Aproximadamente el 40% de embarazos adolescentes registrados en las comunidades rurales del país se presentan en niñas menores de 15 años de edad. Debido a estas alarmantes cifras, instituciones públicas y privadas trabajan en estrategias preventivas. Escuche y mire esto. Cada día, 6 niñas menores de 14 años dan a luz tras haber sufrido un abuso sexual en alguna comunidad rural del país. Mientras los embarazos en pequeñas menores a 15 años aumentaron entre 1990 y el 2009 en un 74%. Esto según datos proporcionados por la organización Plan Internacional Ecuador. Razón por la cual esta entidad impulsa el proyecto Zona Libre de Embarazo Adolescente, el cual comprende un trabajo con las comunidades. En este año, más o menos, la intervención fue en 7 provincias, se trabajó con alrededor de 5.000 jóvenes y ahí es donde tenemos una disminución significativa de la tasa, ¿no? En los últimos 4 años, el proyecto Zona Libre de Embarazo Adolescente ha evitado cerca de 42.000 embarazos precoces. Que también incorpore el trabajo con los papás y las mamás, a partir de una educación en valores, de una educación que promueve el diálogo familiar, la confianza y a partir de ello también el acceso a otro tipo de servicios. Para las entidades gubernamentales, los embarazos a edades tempranas se han convertido en un problema de salud pública. Varios especialistas insisten en que el principal problema es el desconocimiento ligado a una baja autoestima y entornos poco seguros. Las sociedades que progresan son aquellas que tienen los embarazos más tardíos y el trabajo más tardío, porque
tienen estas personas, hombres o mujeres, la capacidad de seguirse capacitando para poder dar esos conocimientos a su país o a su comunidad. Una chica con autoestima fuerte, ella sabe qué es lo que quiere a futuro y no tiene como una de sus metas de enamorarse y salir de la casa corriendo. Una de las estrategias para combatir este problema social es la asistencia gratuita, que incluye una educación preventiva. Lamentablemente, las personas que más se embarazan son las más pobres y que culturalmente probablemente están en menor capacidad de poder hablar con sus hijos sobre sexualidad. No van a tener la capacidad de explicar a sus hijos temas de sexualidad. Por lo tanto, son los espacios de salud y los espacios de educación los que debemos tomar esa posta de educar a los niños y jóvenes para evitar más riesgos. Cada vez más instituciones públicas y privadas suman esfuerzos para evitar embarazos a temprana edad, tarea que debe ser compartida con la familia. Los jóvenes deben desarrollarse en entornos con afecto y respeto junto a una guía adecuada para que así al crecer puedan cumplir sus metas. Con la realización de Sofía Vintimilla, informó Sara Naranjo.